Entonces, empezamos con lo que se refiere a todo aquello que sería ingeniería en edificaciones de acero. Es pues la parte que vamos a tratar de abordar en estas semanas que nos quedan. Eh, para comprender un poquito acerca de la versatilidad, características, ventajas y desventajas que tiene el material por defecto. Tenemos que conocer un poquito acerca de ello. Tampoco es una teoría bastante profunda, pero sí tenemos que aprender a identificar qué es lo que hace que el acero se vuelva en muchas ocasiones un material bastante provechoso, así como en otras situaciones, pues, también aprender qué ocurre con él. Em, Tocaré 7 puntos importantes en cuanto a acero, como lo es la producción. No es una clase enfocada a producción como tal, pero sí tenemos que saber por qué o mejor dicho, cómo es el proceso en el cual se puede llegar a determinar la forma del acero, el material, etcétera, etcétera. Y ahí vamos a ir pasando a la clasificación, vamos a ver un poquito acerca de este diagrama de tensión de formación, porque de este nace el diseño de acero, ¿sí? Y qué perfiles nosotros tenemos, así como sus factores y ventajas y desventajas. ¿Okay? Entonces, si nosotros hablamos de que vamos a revisar a nivel de producción el acero, va teniendo muchas ventajas en realidad, precisamente por el tipo de material del cual se conforma. Básicamente nosotros tenemos desde el punto de vista tecnológico tres procesos diferentes. Generalmente el que viene acá a nosotros es el que pasa a través de esta serie de molinos, ¿sí? Donde para esto, pues a través de un horno con altísimas temperaturas, se logra fundir el material para conocer o llegar a alcanzar eh, una mezcla entre diferentes metales. Especialmente, pues el acero es básicamente una combinación donde la mayoría es pues hierro a un 90 y algo por ciento, y otro pequeño porcentaje es carbono. ¿Sí? Hierro y carbono producen esencialmente lo que sería el acero. Si nosotros lo que hacemos es a este mineral de hierro le vamos colocando pues bastante carbono a través de pues rocas calizas o este coque, lo que vamos a hacer es de que vamos a mejorar el límite de fluencia, es decir, a mayor acero, a mayor ¿cómo se llama esto? A mayor porcentaje de carbono, lo que nosotros vamos a obtener es muchísima más resistencia a tensión, ¿sí? En cambio, si nosotros a la misma medida seguimos sumándole cero, porque alguien puede decir, bueno, si esto es de alguna manera directamente proporcional, ¿por qué no hacerlo, por ejemplo, 50-50? Por poner un ejemplo. El detalle es de que mientras más carbono se va añadiendo, para que ustedes se hagan una idea, el porcentaje de carbono no supera el 2 o el 4% de la composición química. ¿Y qué sucede con esto? Pues básicamente, cuando nosotros empezamos a aumentar la cantidad de carbono, el material se empieza a volver muy frágil. Entonces estaríamos perdiendo una propiedad importantísima que es la ductilidad. ¿Sí? La ductilidad es esa propiedad en la cual pues, el acero se puede ir deformando sin llegar al punto de falla. ¿Okay? Bueno, entonces, básicamente, hierro, un pequeño porcentaje de carbono, y luego hay otros metales que añaden, por ejemplo, propiedades especiales para que sea fácil de soldar, para que sea fácil de o resistir contracciones y deformaciones o expansiones debidas a temperatura de manera controlada, sin que se fisure. Algún otro metal puede dar o mejorar o componer la capacidad de fatiga, es decir, que se esté
deformando sin que llegue a romperse, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, todas estas diferentes propiedades han venido a raíz de que, pues, hablemos de cobre, níquel, aluminio, manganeso y cromo, pues han ido generando, recordemos que una vez combinamos dos metales, eso ya es una aleación, ¿verdad? Entonces logramos obtener lo que serían aceros sin alear, semialeados y aliados, ¿sí? Entonces depende mucho cuál sea el siguiente metal que nosotros estemos combinando para poderlo conseguir, para poder conseguir las propiedades que ya les comentaba, ¿verdad? Por ejemplo, el cromo lo que mejora es notablemente la resistencia a la corrosión, ¿verdad? El cobre incrementa la ductilidad, es decir, que si nosotros tenemos bastante cobre, podemos deformar considerablemente el acero sin que llegue al límite último, ¿verdad? El manganeso facilita la soldabilidad y el molibdeno permite una mejor deformación en frío. El níquel incrementa la resistencia a la tracción y el aluminio le confiere al material características de no envejecimiento, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, de hecho por eso es de que cuando ustedes ven piezas de aluminio generalmente no están tan desgastadas, corroídas, etcétera, etcétera. Entonces, miren ustedes, el acero común, que es el famoso hierro negro, créanme, es el que seguramente en un 90 y tanto por ciento lo vamos a ver comercialmente, es de los más tradicionales, es el acero dulce. Hay acero también de alta resistencia y aceros especiales. Aquí valores importantes que pues vale la pena que podamos anotar, aunque bueno, seguramente si lo están viendo en su curso eh, entonces les decía que hay unos valores que necesito que ustedes pues vayan anotando, que serían estos que ven en pantalla, precisamente porque eh, estos son los que podemos llegar a utilizar. Les decía que, por ejemplo, cuando ustedes definen en ETABS el material como tal, hay algunos valores que ya vienen precargados, por ejemplo, el peso específico, el módulo de elasticidad, también el coeficiente de Poisson, coeficiente de dilatación o expansión térmica también, ¿verdad? Ya viene precargado el material como tal. Pero si en alguna ocasión ustedes necesitan hacer algún cálculo con estos, pues simplemente los vamos tomando en consideración, ¿verdad? Especialmente este es uno de los más o de los comúnmente utilizados, el peso específico. Pero bueno, va generando algunos valores por otro. Ahora veamos qué calidades tenemos en este caso. Vamos a tener tres grupos especialmente, de los cuales eh, tendríamos, por ejemplo, el acero común, pues este es también conocido como el acero dulce, el que les mencionaba. Miren, hace mucho tiempo era el que comúnmente se utilizaba a un 98%. En cambio ahora, pues tenemos hasta cierto punto una buena cantidad de aportación, pero honestamente, casi que para uniones, para placas, para tubos, para eh, pues varios elementos que utilizamos hoy en día. Este acero A36 es uno de los que comúnmente utilizamos. Miren ustedes que este es un acero con bajo contenido de carbono, entre 0,12 y 0,60% en peso, imagínense, o sea, es es casi nada, es poquito. Aceros de alta resistencia, aquellos que han incrementado notablemente su punto de excedencia por contenidos elevados de carbono. Miren aquí, les decía, entre 1,4 y 1,7 del peso. O por aleaciones adecuadas. ¿Cuáles son esas aleaciones? Pues agregar aluminio, níquel, cobre, manganeso, etcétera, etcétera.
Su ductilidad se ve drásticamente disminuida. A ver, ojo, vean eso. Cuando nosotros mejoramos la resistencia, es decir, no se pueden tener dos glorias juntas, y lo que hacemos es pues ir teniendo una combinación entre, ok, vamos a mejorar el FIE, para que ustedes se hagan una idea. Este ASTM A36, bueno, características, cumplimos con ASTM, por supuesto. El A36 es una placa o es un metal. Antes los perfiles de molino se hacían con A36, pero el límite de fluencia es 36 KSI, es decir, 4 KSI menos que mi varilla corrugada de grado 40. Pero como límite último llegamos a los 58, por ejemplo. ¿Sí? En cambio, para que ustedes se hagan una idea, actualmente hay aceros que llegan a resistencias de 100, 120 KSI, como FY. ¿Sí? Entonces, esto mejora considerablemente. Por ejemplo, si fueran puras piezas que estuvieran trabajando tensión, solo utilizando acero de alta resistencia ya redujimos más de un tercio el peso. El peso es normalmente la forma de tasar las estructuras de acero, que, es decir que cuando nosotros vamos a tener una estructura de acero, normalmente el acero va a ser tan económico como eficiente sea su diseño. Si nosotros tenemos una estructura de acero que es pesada, por el mismo material, recordemos que esto tiene detrás de ello costos involucrados de logística, de transporte, etcétera, etcétera. Y es que ese, de hecho, es precisamente esa vaga creencia o esa mala costumbre de decir, no, es que una estructura de acero es más cara. En realidad lo que pasa es de que probablemente antes sí, pero antes con acero común sí, pero ahora que tenemos en el mercado y mucho más comerciales aceros de alta resistencia, eh, les digo, o sea, tener piezas que puedan resistir más de 100 KSI, atención, es bastante provechoso, se puede optimizar mucho el espacio. Y también la gran diferencia de este comentario que yo les hacía es de que, pues acá en Guatemala, de hecho, sí se fabrica el cemento. Es decir, que el concreto es accesiblemente más económico por volumen. En cambio, el acero no tenemos o no contamos con ninguna fábrica dentro del territorio nacional. Por lo tanto, pues es un poco complicada esa parte en cuanto a costos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues si lo que se busca es de que sean materiales o tipos de insumos factibles para nuestras obras, nuestros proyectos, pues lo que deberíamos de realizar es utilizarlo adecuadamente, de tal manera que logremos una eficiencia aprovechando estos elementos que destacan, como los aceros de alta resistencia, y así pues no habría ningún problema. Podemos llegar a lograr mucha más economía que estructuras de concreto, por ejemplo. Eh, Va teniendo muchas otras ventajas, como por ejemplo tenemos a menos peso o menos volumen, mejor dicho, porque pues ya dijimos que eso es ahorro, generamos cimentaciones más económicas. Nuestra carga muerta se disminuye. Así como disminuimos el peso por un tercio, estamos disminuyendo la carga axial que llega a una cimentación, por ejemplo. Entonces reducimos cimientos. Y que también, por la misma afluencia tan alta que tenemos, les puedo decir sistemas de marcos en concreto, pues yo normalmente 4, 5, 6 metros, hasta 7 metros es algo que, bueno, pues sí se puede trabajar. Y bueno, con el acero, pues yo luces de 11 hasta 12 metros he llegado a trabajar en edificios de parqueos. ¿A qué voy? Me puedo ahorrar también ejes de columnas, pues a la larga es un ahorro considerable, disminuyendo cantidad de cimientos, disminuyendo cantidad de carga muerta, disminuyendo también presencia de más ejes, ¿verdad? No siempre se puede alcanzar tanta luz, pero por lo menos luces de 7 metros, de 8 metros, son luces que son fácil, tal vez no fáciles, pero sí son
alcanzables sin mayor problema, eh, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es de que media vez uno aprende a trabajarlo de manera adecuada, a utilizar buenos materiales, vamos a poder destacar y ser competitivos, digamos, con otros tipos de materiales, como por ejemplo madera, concreto, etcétera, etcétera. Tenemos también aceros especiales que son sofisticadas aleaciones, pero por ejemplo estas van a cubrir, por ejemplo, aceros para cascos de submarino, naves espaciales, especiales, perdón. No, aquí en realidad es naves espaciales, vamos a corregirlo. O los usados para la construcción en máquinas de alta precisión. La variación en el contenido del carbono es fundamental en las propiedades mecánicas del acero, porque influye en la resistencia, es decir, acá este valor lo aumentamos, ¿sí? Subimos resistencia, pero disminuimos ductilidad. Entonces es un juego que hay que aprender a trabajar. Y para que se hagan una idea, aquí tenemos el FY, que está en KDCI, el FU, que es la tensión de rotura, y tenemos para un acero 36, llegamos más o menos a 58 KSI, aproximadamente. Tenemos algunos otros, estos normalmente son utilizados para placas, ¿sí? A 36. Normalmente los perfiles que utilizamos en estructuras, es decir, los que vienen fabricados, perdonen, aquí se me cortó la tabla, pero son, por ejemplo, los ASTM A992. Quiere decir de que esto es un grado. Permítanme pasar acá el cursor a estos. Quiere decir de que esto es un grado 50. ¿Sí? Quiere decir de que llegamos a 50 KSI. ¿Sí? En megapascales se las debo, ahorita no lo tengo a la mano, pero más o menos resulta ser algo así como 60 y 300, a ver, 345, son 345, y pues más o menos estamos llegando a 68, 65 KSI en límite último, ¿verdad? Por lo tanto, aquí llegamos a 450 megapascales aproximadamente. Bueno, pero este es el de los perfiles de molino, quiere decir de que son los perfiles que ya vienen fabricados con forma de I latina mayúscula, ¿verdad? Tenemos otros aceros, por ejemplo, el A709, este es especialísimo para puentes, de hecho, la AASHTO reconoce que para puentes o es este material o puede ser este otro, solo estos dos. ¿Y por qué el A709? Pues porque este tiene propiedades, hay grados 36 y hay grados 50, también hay grados 70. Y pues, ¿qué pasa? Que este tipo de metal en países muy fríos, originalmente que se hacían puentes con aceros A36, cuando habían temperaturas bajo cero, hablemos de menos 15 grados, menos 20 grados, y los puentes se sometían a la vibración vehicular, fisuraban. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Pues que con bajas temperaturas no podía desarrollar ductilidad el material o la viga. Entonces, precisamente por eso, y añadiendo, como bien decía su presentación al inicio, níquel, manganeso, molibdeno, etcétera, etcétera, pues fueron determinando y encontrando que, o creando, mejor dicho, otro acero, que tal vez no se comercializa tanto, aquí en Guatemala es complicado, en realidad la 709, pero este es especial como material de puentes, ¿sí? Precisamente por la capacidad de pues, llegar a deformarse o a no deformarse, específicamente con cambios de temperatura. ¿Qué más? Tenemos aceros, por ejemplo, los A500 o los A53, así como estos, el grado B. Esos son normalmente los A500, grado A, grado B.
Pues normalmente estos son aceros que se utilizan en tubos estructurales. ASTM A500, estas son normalmente placas o planchas que venden como tal, se pueden comercializar y conseguir fácilmente grado 50, etcétera, etcétera. En fin, que a lo que quiero llegar es de que hay mucha variación en cuanto a perfilería, ¿sí? Hay bastante, tenemos opciones. Entonces solo hay que saber cuáles son las que hay que utilizar. Si nos pasamos ahora a cómo se comporta el diagrama de tensión de formación, pues les comento. Digamos que hasta el punto A, que sería este que tenemos por acá, el módulo de Young se llega a comportar de manera que no hay ningún problema. Aquí estamos hablando de que vamos a encontrarnos en un rango elástico. Estamos cumpliendo esa carga de formación que no importa si se descarga, pues regresa a su forma original. Estamos en un rango elástico. Luego, pasando el punto B, entre B y D, normalmente se encuentra esa fluencia que generalmente otros materiales no tienen tanta distancia horizontal, digamos, porque esto es esfuerzo de formación, ¿sí? Entonces acá pues vamos a tener una deformación considerable que si nosotros la aprovechamos y la utilizamos correctamente en, nuestros diseños de edificaciones sismo resistentes, pues lo que vamos a conseguir es un comportamiento postelástico bastante adecuado, muy acertado. De hecho, precisamente por esta utilidad, porque digámoslo así, ante cargas especialmente sísmicas, nuestra estructura se va a deformar, pero no va a llegar a un colapso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese caso? Pues al momento de que nosotros no llegamos a un colapso, estamos hablando de que eh, podemos ampliar esa capacidad de absorber energía, que al final de cuentas, la energía es lo que nosotros tratamos de alguna manera de ir eh, absorbiendo ante cargas laterales, como lo son los sismos. Entonces nosotros vamos a tener pues un muy buen comportamiento pues, elástico en el acero, independientemente del tipo que sea, de tal manera que logremos una muy buena deformación ante cargas pues, de cierta consideración. Y pues obviamente, pasado eso, como cualquier otro material, vamos a llegar a tener un punto en el cual vamos a llegar a un punto de ruptura, ¿sí? Pues precisamente ese punto es el FU. ¿Cómo podemos obtener esta gráfica del acero? Pues básicamente a través del ensayo de una probeta donde se toman las piezas estas cilíndricas y se aplica una carga, ¿sí? En sentido contrario. De tal manera que se estira la probeta generando una estricción en el área o la sección transversal y esto pues ya permite obtener la gráfica que veíamos hace un momento. Bueno, ahora, ¿qué tipo de perfiles nosotros vamos a utilizar en acero? Tenemos una gran variedad. Estos perfiles que se encuentran en la presentación son aquellos que reconoce AISC. A ver, vamos a revisar acá. ¿Qué quiere decir AISC? Pues fíjense ustedes que, vamos a ver por acá, AISC es el American Institute of Steel Construction. Y acá, pues nosotros, vamos a ver, podría ser ahora. SSM es el American. Vamos a disminuir un poquito aquí también más la letra. ¿Sí? Construction. Ok.
Bueno, estos son unos perfiles que, como les mencionaba, son los que reconoce el ISC, que es lo que vamos a estar utilizando. Ya lo van a ver en normativas. eh, les voy a estar cargando a la web y las normas que vamos a utilizar. Em, Son de uso o de acceso libre, mejor dicho. Así que hay que contar con ellos, ¿sí? Y acaba de salir la actualización de las normativas ISC, especialmente de la 360, que es la de los estándares, versión 22, así que pues ya contamos con esa actualización, ¿verdad? Bueno, entonces, un poquito de historia hasta cierto punto. Cuando nosotros hablamos de perfiles tipo S, estos ya no se utilizan tanto. A ver, aquí hay algo bien importante. Cuando nosotros hablamos de perfilería en acero, el acero pues trata de utilizar un concepto bastante práctico, ¿sí? Aquí me voy a ir solo por un momento, aquí a esta última diapositiva, y pues ¿qué es lo que pasa? Que básicamente, ahí está. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que este perfil que nosotros tenemos acá, lo que hace es algo bien, es bien sencillo, pero es muy eficiente. A ver, si este es el eje o el centroide o el eje neutro, ¿sí?, de un perfil cualquiera, y digamos que lo vamos a someter a una flexión, pues bueno, si es así, la parte inferior va a estar trabajando a una tensión y la parte superior a una compresión. Bueno, eso es el análisis tradicional y estándar que nosotros ya conocemos. Pues precisamente porque la parte inferior va a estar a una tensión y la parte superior a una compresión, aquí aplican un concepto bastante sencillo y bien práctico. Miren pues, en la medida de que yo aleje el centroide de la parte que está acá abajo, lo más posible de ese eje neutro, lo que obtengo es un peralte efectivo mucho mejor. Entonces, ¿cómo puedo yo alejar de un rectángulo tradicional mi centroide? Pues a lo que voy es de que si yo tuviese acá un rectángulo como tal, digamos una viga de concreto, por ejemplo una viga maciza, pues el detalle es de que aquí yo lo que hago para encontrar mi centroide, bueno, aquí yo tengo que generar un equilibrio entre mi carga-tensión, mi diagrama de esfuerzos equivalentes, etcétera, etcétera. Y aquí más o menos al centro de este punto, pues se genera algo así como una distancia desde el eje neutro, del cual yo tomo en cuenta esa distancia. Más o menos por ahí va el concepto, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que a nivel de centroides, yo acá, el centroide de este rectángulo lo tengo justamente en el centro, ¿sí? Justamente por acá, donde está el cursor. Y el centroide de la tensión en el concreto lo bajamos un poquito porque las varillas las ubicamos lo más lejos posible. Es decir, que las varillas de acero de refuerzo en el concreto las tratamos de alejar lo más posible. Bueno, si yo tuviera una varilla de acero de refuerzo en el concreto aquí al centro, no sirve de nada más que de adorno o más que para gastar dinero. Porque no estoy generando un peralte efectivo, ¿sí? Si esto es así, ahora pasamos al acero. Yo el centroide del acero lo logro bajar porque aquí concentramos una parte rectangular. Es decir, no tengo una barra. Esta pieza, aunque tenga más acero, a lo mejor no es la más eficiente porque mi centroide va a estar como por acá. En cambio, si yo genero un rectángulo y lo separo lo más posible de mi peralte, lo que voy a obtener es un muy buen comportamiento. Porque la resistencia está casi concentrada acá, donde está el cursor. Es decir, lo más lejos posible. Y a compresión, pues la misma historia. Voy teniendo un brazo que se genera desde el eje neutro hasta casi el centroide de esta figura en forma de T, que tiende a estar como por acá donde está el cursor. Entonces, precisamente por esa explicación, es de que les digo, nace una figura o una forma transversal que era la clásica forma tipo S, la S-shape, que básicamente es la que se empezó a utilizar en rieles de tren. El concepto era bueno, generaba un muy buen,
comportamiento, digamos que el mismo concepto del eje neutro de X, pues bajaban el centroide y porque el espesor del patín aquí era mayor al que está de este lado, se mantenía siempre al centro. Además de que eran piezas que no, que resistían muy bien a un pandeo lateral. Ya vamos a ver ese tipo de fallas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que también, ¿qué empezó a ocurrir? Pues específicamente llegamos a tener, llegamos a obtener una sección transversal que a nivel de conexiones era muy complicada de trabajar, generaba muchísimos errores, muchísima complicación. El torque y el apriete de las tuercas era complicado de poderlo generar. Entonces, poco a poco, por la alta presencia de las uniones más atornilladas que soldadas, antes se soldaba mucho más, pero en obra esto lleva mucho tiempo, ¿sí? Porque las uniones, pues al final de cuentas, las piezas se van a fabricar literalmente en una fábrica, pero básicamente lo que terminamos generando nosotros es un montaje en obra que se trata de unir y armar todas esas piezas, todos esos legos, digamos, irlos armando en obra, ¿sí? Bueno, entonces se dieron cuenta que precisamente por las uniones era mejor tener los dos bordes, es decir, vean acá, tengo un borde inclinado y aquí un borde plano. Entonces dijeron, no, ¿saben qué? Es mejor un borde plano externo y un borde interno plano también. Porque al pasar yo cualquier tornillo, que digamos ahora es el tipo de uniones que más voy utilizando, me queda bastante mejor, aprieto bien mis tuercas y mis tornillos quedan asegurados completamente. Y también estoy alejando mi centroide de este patín a través de este brazo. Este peralte D es bastante eficiente. Y bueno, a este tipo de perfiles se les llama perfiles W, perdón, aquí están los perfiles W, que básicamente son los wide flange. A ver, lo vamos a escribir por acá. Estos van a ser esos perfiles wide flange, por eso son perfiles W. Vamos a ver por acá, otra vez aquí rapidito. Wide flange. Flange quiere decir el patín. Sí, esos son los wide flange. Y vamos a tener también, por ejemplo, acá les voy a escribir flange es el patín y la web es el alma. El alma es esa parte del centro, ¿sí? Quiere decir de que acá, pues yo voy a tener, pues obviamente, vamos a ver aquí, está el cursor, yo voy a tener un flange superior o un patín superior, voy a tener un alma, una web en inglés, y otro flange o otro patín en la parte inferior. Los perfiles tipo M son como los White Flange, solo que un poquito más chiquititos. Y también existen unos que aquí, perdonen ustedes, se me puede colocar unos perfiles llamados los HP, así como la marca Hewlett Packard de computadoras, perfiles HP. Pues básicamente estos lo que hacen es tener pues la misma dimensión en cuanto a espesor de alma de patines. En cambio, nosotros acá, como pues ya bien dijimos, bueno, pues no necesitamos tanto acero acá, sino que preferiblemente lo concentramos acá. Pues, ¿qué ocurre? Nosotros vamos a tener especialmente sobre la mayoría de varillas, y también vamos a ver por acá, un segundo, a ver, permítanme, les voy a compartir toda la pantalla. Pantalla completa. Muy bien. Entonces, por ejemplo, vean ustedes, acá tengo una base de datos, estas que les voy a subir con mucho gusto. Ahorita vamos en la versión 15. Yo me quedé en la 13 porque a mí me encanta este Excel.
Pero les voy a compartir las dos, la 13, la 15, las que ustedes quieran. Pero miren, por ejemplo, acá tenemos un perfil white flange o perfil W. Pues no, no vamos a decir white flange siempre, sino es más práctico decir perfil W. 14 por 132. Bueno, ¿y qué significa eso? Pues que básicamente nosotros vamos a tener una nomenclatura. La nomenclatura quiere decir que vamos a tener 14 pulgadas de peralte, ¿sí? Aproximadamente. Aquí están todos los perfiles. Ustedes, está toda la perfilería que ISS reconoce. Perfiles W40, 36, 30, 27, 24, 21, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 5 también, etcétera, etcétera. Y básicamente el primer valor es el peralte en pulgadas, aproximadamente. No quiere decir de que todas tengan exactamente 14. ¿Sí? Así como, por ejemplo, un perfil 1265 tiene 12.1. ¿Sí? Pero más o menos anda en esas medidas. Y segundo número son las libras por pie. Quiere decir que este perfil tiene 65 libras por cada pie. Bueno, pero aquí pasa algo importante. Los perfiles W tienen de espesor, estas medidas están en pulgadas, 0.39 de pulgada de espesor de ala o de web y de flange, por eso aparece T sub F, espesor del flange como 0.65, ¿sí? 0.6. A ver, veamos un perfil, por ejemplo, W12 por 45. Pues más o menos este perfil tiene casi el doble de espesor en los patines que en el ala. ¿Sí? Aquí tenemos casi un tercio de pulgada y aquí tenemos poco más de, bueno, casi 0.6. Entonces, esto hace la diferencia considerable con esos aspectos de medidas. Si cortamos el perfil W a la mitad, tenemos miren ustedes acá, cortado de un perfil W, vamos a tener las famosas T's estructurales. Pues esas T's básicamente es un perfil W cortado a la mitad. Tenemos los tubings o los tubos, que son los tubos rectangulares o cuadrados. Acá bueno, en español les llamamos también tubos, pero las pipes son los tubos circulares o los perfiles HSS. Tenemos angulares sencillos, ¿sí? Y dobles angulares. Y también tenemos los perfiles tipo channel. Los channel básicamente son perfiles que solo tienen un patín de un lado, ¿sí? Que es básicamente como cortar un S-shape, pero sobre el eje Y. ¿Sí? Y vamos teniendo diferentes medidas. Ahora, si nos pasamos a los famosos, que estos también son comúnmente utilizados, estos, miren, estos perfiles son producidos a partir de una serie de rodos que van presionando los lingotes de acero. Después de que pasara el proceso de fundición por altas temperaturas en los hornos y ya les agregaron el níquel, el cobre o lo que haya sido necesario, el carbono, al hierro, pues ¿qué hacen? De que van comprimiendo los lingotes para que se pueda trabajar de manera que ya le den la forma. Ahí les voy a colgar un video en la web para que ustedes puedan visualizar cómo un perfil de estos, pues normalmente lo van aplastando hasta llegar a la forma que desean. Y segundo, vean ustedes, a partir de una lámina plana, completamente plana, se empiezan a doblar las piezas, pero aquí, ojo, nosotros intencionalmente llegamos al FY, bueno, no nosotros, sino las máquinas que van doblando los perfiles. Estas son las famosas costaneras, ¿sí? O los perfiles en C, pero conformado en frío o formado en frío. Entonces, básicamente las costaneras, que son esas piececitas famosas para poder recibir las láminas, normalmente nacen de una lámina cuadrada, o plana, perdón, que para incrementar inercia se genera una serie de dobleces, formando ese perfil C. ¿Sí? Entonces, em, lo que vamos a tener
es precisamente vamos a tener una mejoría en la inercia a partir de una lámina completamente plana. También existen perfiles Z, perfiles eh, de varias características, ¿sí? Pero el uso se restringe al caso de solicitaciones de limitada magnitud, porque recordemos que la lámina plana, luego de haberla doblado, digamos que una lámina plana, yo le hice un primer doblez, un segundo, tercero, cuarto y quinto doblez para llegar a esta forma de C. Pero recordemos que yo tuve que haber hecho 5 dobleces a lo largo de esta costanera hasta llegar al punto en el cual yo logré obtener esa forma de perfil tipo C. ¿Sí? Entonces, si nosotros revisamos esa geometría, pues básicamente lo que vamos a tener es un perfil que sí está cumpliendo en cuanto a inercia, en cuanto a radio de giro, pero simplemente se obtuvo a partir de haber deformado la pieza original, es decir, ya alcanzó su FY. No necesariamente va a ser algo, una pieza altamente resistente, por ejemplo, ¿verdad? Precisamente por eso va a disminuir la ductilidad y los espesores delgados hacen que normalmente se pandeen hacia el lado, ¿verdad? Tal vez no en el sentido vertical, pero lateralmente se pueden pandear. Ventajas del acero, pues nosotros vamos a tener muchísimas varias ventajas. Entre ellas, pues vamos teniendo alta resistencia, ¿verdad? La alta resistencia, dependiendo de las propiedades de los materiales que así aporten al... Entonces les decía, dentro de las ventajas, nosotros a partir de la diferente adición de otros materiales podemos conseguir muy buenos resultados en cuanto a resistencia, en cuanto a demanda de fluencia, eh, generando piezas que pesen poco. Entonces, para techos o naves industriales, por eso es de que es el material por defecto preferido, ¿verdad? Uniformidad, en vista de que pues, todas las piezas nacen a partir de una fabricación, nosotros lo que hacemos es pues contar con un, lo que hacemos es contar básicamente con piezas que vienen fabricadas especiales solo para ir a montar. Entonces no deberíamos de tener inconvenientes mayores con lo que se refiere a la uniformidad. Es decir, las piececitas deberían de venir completas, bien hechecitas. ¿Sí? Bueno, durabilidad, miren, si como cualquier, a ver, un ejemplo, si ustedes tienen un vehículo, si ustedes usan el vehículo y simplemente no le cambian aceite después de 40.000 kilómetros, podemos apostar de que ese motor va a fallar. Cualquier material, cualquier artefacto, cualquier proyecto al que no se le dé mantenimiento, está pues condenado, digámoslo así, a ir fallando eventualmente. Ductilidad, si nosotros, pues ya saben, tenemos pues las porciones adecuadas de los elementos o de las aleaciones que casi corresponden, vamos a tener entonces un muy buen comportamiento. Vamos a tener bastante capacidad de deformación, siempre en el rango inelástico, pero de manera estable. No es de que las piezas vayan deformando de manera súbita. Es decir, nunca van a ver que por una carga pues también una carga considerable. Entonces, vaya a romper la pieza de material o de metal o vaya a fisurarse. No, sino que la fisura normalmente aparece después de alcanzar la tenacidad. Y la tenacidad es la capacidad de absorber esa energía hasta alcanzar la ruptura. Es decir, ustedes si hacen alguna práctica con algún alambre de amarre y lo doblan hasta romperlo, están alcanzando su límite de tenacidad. Quiere decir de que doblan hasta que se termina rompiendo esta pieza. ¿Y qué otras ventajas tenemos importantes
en cuanto al acero estructural, pues van a ser esa gran facilidad para unir diversos miembros. Digamos, todos aquí no hay limitantes, media vez la creatividad, los chequeos y las normas lo permitan. Podemos llegar a obtener una capacidad impresionante de uniones, de piezas conectadas, etcétera, etcétera. Y bueno, ya hablando acerca de resistencia y de la ductilidad, pues aquí tengo un pequeño esquema, es bastante práctico, muy gráfico, ¿sí? Pues básicamente acá lo que tenemos es de que ya sabemos que nuestros centroides se encuentran lejos del eje neutro. Cuando nosotros tenemos un esfuerzo que es inferior al FY, pues simplemente lo que vamos a tener es una muy buena deformación. Pero cuando ya excedemos ese valor, lo que va a pasar es de que vamos a llegar a igualarlo, ¿sí? O bueno, primer punto, llegamos a igualarlo. Como segundo punto, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a demandar más? Quiere decir de que simplemente vamos a tener un momento que se le denomina momento plástico, ¿sí? Ese momento plástico, pues es ya cuando la pieza ha deformado completamente y buscamos que pueda desarrollar ciertas capacidades postelásticas, es decir, después del rango elástico. Em, Muy bien. Y cuando nosotros seguimos cargando, pues, ¿qué pasa? Que básicamente llegamos a tener un- una pieza completamente plastificada. Estas piezas, pues generalmente van a ser aquellas que pues, tienden a ya haberse formado completamente. Entonces, para que se tome en cuenta, ¿verdad? Muy bien. Desventajas, porque todos los materiales las tienen, pues básicamente eh, vamos a tener que este material es bastante susceptible a lo que sería un ambiente corrosivo. Los ambientes altamente corrosivos, a ver, si nosotros tenemos eh, un metal que no tiene ningún tipo de protección, no tiene ningún tipo de pintura, seguramente eso se va a corroer. Entonces, simplemente con estar expuesto al aire y la lluvia eventual o la humedad del mismo ambiente, eso se va a corroer. El costo de protección contra el fuego, pues a altísimas temperaturas, el acero también puede disminuir considerablemente su capacidad de resistencia y esto de que también, aunado a que el metal es un muy buen conductor de energía, ¿sí? Energía eléctrica o energía a partir de temperatura, entonces esto puede ser también algo que puede, dependiendo de la situación, mostrarse como punto en contra. La susceptibilidad al pandeo, pues si nosotros vamos a tener una pieza que es demasiado esbelta, por esto que ya habíamos visto anteriormente de la sección transversal y perdón, de la sección transversal y de que estamos alejando los patines, pues ¿qué pasa? Que esta pieza aquí al centro, ante una carga lateral en este sentido, no vertical de flexión, sino que lateral o una torsión, puede llegar a ser contraproducente. De tal manera que pues sí, puede llegar a causar un efecto eh, pues que necesita atención adecuada, ¿verdad? Bien.